Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con la idea de movimiento en dos dimensiones. Vamos a, por un momento, olvidarnos del movimiento circular, que lo vamos a volver a retomar el día de la próxima semana, el día martes, ¿ya? Pero vamos a suavizar un poco y volver a ver uno de los movimientos más simples, que es el lanzamiento de proyectil, ¿ya? Vamos a definir más o menos qué es lo que vamos a hacer. Ahora voy a hablar sobre el movimiento en dos dimensiones, lanzamiento de proyectil, cómo se trabaja el modelo, que es exactamente el mismo con algunos detalles. La próxima semana, el día martes, vamos a volver a hablar del movimiento circular, ¿ya? Retomar las mismas PPT, los mismos trabajos, profundizar un poco más en los detalles que tengan respecto a los gráficos y todo eso, igual que el día de hoy. Y el día jueves es ejercitación de todo lo que hemos visto para dar término a esta unidad. Por lo menos definir qué es el movimiento de una partícula. Ya después vamos a partir con lo que es Newton, fuerza y otras cosas. Pero ya la próxima semana podríamos perfectamente terminar. ¿Por qué le digo esto? Porque puede ser que cuando comparen con otros videos de otros paralelos, lo tengan intercalado. El movimiento 2D, el lanzamiento proyectil, el movimiento circular o la parte de ejercitación. Yo opté lo más fácil, partir primero el día martes con el movimiento circular, ver los dos casos inmediatamente para que se asustaran, ver ahora el lanzamiento de proyectil y esperar yo que el fin de semana vean el video de movimiento circular, el de lanzamiento de proyectil, y el día martes volvemos a ver exactamente de nuevo todo el movimiento circular, pero ahí ustedes ya van a tener como materia que ya habían practicado. Entonces lo van a volver a ver, pero van a fijarse en los detalles. Es como cuando alguien ve una película por primera vez, no se fija mucho, pero después cuando la vuelve a ver se fija en esos pequeños detalles, porque ya se sabe el todo. ¿Ya? La valora más. Entonces, y la última clase el día jueves sería simplemente ejercitación y tomar detalles así. Antes de comenzar, también les recuerdo que tienen que inscribirse al laboratorio las personas que no pudieron convalidar o que no han convalidado el laboratorio, que tienen que inscribirse, porque el hecho de no inscribirse al laboratorio o no ir a un laboratorio es un factor 0,5. Eso quiere decir que aunque ustedes se saquen un 100, están reprobados. O sea, aunque ustedes se saquen puros 100 en los certámenes, en las tareas y en la ayudantía, en todo, si no van al laboratorio tienen un 0,5 como factor, que multiplica su nota final y le estaría dando un 50 y con eso están reprobados. Para que tengan la consideración, porque hay personas que todavía no se han inscrito al laboratorio. ¿Ya? Entonces no esperen si no lo han hecho todavía. Por otra parte, también recordarles que revisen el aula, revisen las fechas de cuándo se entreguen las tareas. No esperen al último momento para entregar tareas porque el sistema se puede caer. Si les dan una semana, entreguen los 2 días antes, no esperen al último día para poder entregar las tareas, ¿ya? Manéjense bien con los tiempos. Entonces vamos a comenzar, antes de eso, a aclarar la duda de Esteban que dice, profe, una consulta, ¿cómo se calcula la aceleración instantánea en un gráfico de velocidad versus tiempo? En un gráfico de velocidad versus tiempo, nosotros tenemos este gráfico velocidad, no me deja ahí, la velocidad versus tiempo. Depende de cómo sea el gráfico. Puede ser curvo o puede ser recto. Hasta ahora en este curso estamos viendo simplemente de la forma recta. Entonces la pregunta es, en este punto en particular, ¿cómo es la aceleración? En ese punto la aceleración es la pendiente que tiene la recta, que coincide con la pendiente de la recta. Si no fuese curvo, si no fuese una línea recta, sino que fuese curvo, para calcular la pendiente en ese punto es simplemente calcular la línea que es tangente. Y por eso tenemos que usar el concepto de derivada, que es el límite de una función, es calcular la recta o la pendiente cuando tiende a ese punto. Por eso todavía no hemos hecho eso simplemente con funciones lineales. Ya. El movimiento en dos dimensiones, pero ahora lo vamos a centrar en el lanzamiento de proyectiles. ¿Qué significa el lanzamiento de proyectil? Que nosotros podemos tener un proyectil, puede ser un gato,
y lo vamos a lanzar. Entonces al lanzarlo nos damos cuenta, si lo han hecho, no un gato, sino que con otra cosa, cuando lanzan un objeto, genera una cierta trayectoria que es bien particular, que se conoce como parábola. Pero uno debería preguntarse en primera instancia, ¿por qué es así? ¿Por qué no cuando lo lanzo es de esta forma? ¿O por qué no es de esta forma? Que de todas las posibilidades, de todas las combinaciones posibles que pueden haber de movimiento de ese objeto, de ese gato que estoy lanzando, solamente el que va a prevalecer es el que conocemos siempre. ¿Por qué? Que es una buena pregunta, preguntarse eso, ¿por qué? Ahí, después más adelante, en el curso podemos entender un poco la dinámica que hay detrás de esa pregunta. Que la naturaleza trata de minimizar siempre, la naturaleza siempre es sabia y trata de minimizar las cosas, gastar lo menos posible. Y en este caso lo que quiere minimizar es la energía, que todavía no hemos hablado de energía, eso lo vamos a ver después en la segunda parte y tercera parte. La naturaleza, por tratar de minimizar eso, tanto la energía potencial como cinética, al jugar con esas dos ecuaciones, tanto la cinética y la potencial, genera que la ecuación sea exactamente esta y no otra. No puede ser otra, porque esta es la que minimiza la energía. Para los que estudian más cursos más avanzados de mecánica, es lo que uno entiende como el lagrangiano. O, fíjense en un detalle, cuando ustedes ven las torres de plantas nucleares, en la serie Chernobyl o Los Simpsons, la planta nuclear tiene esta forma, la torre. Y es porque minimiza el material. Eso también lo han visto en matemática, cómo minimizar o maximizar funciones. Entonces, si ustedes tuvieran la función energía potencial y cinética y la juntan y quieren minimizarla, derivarla, van a obtener esa forma que minimiza el material, o en este caso la naturaleza de la energía. Y hay sin fin de ejemplos donde hay figuras que uno no las aprecia, pero realmente minimizan el material y todo lo demás, pues el peso de la torre de cemento y todo lo demás. Entonces, por eso el lanzamiento de proyectil tiene esta forma, porque la naturaleza siempre trata de minimizar siempre la energía, que después más adelante vamos a volver a hablar de energía, pero es para que entendieran, uno nunca se pregunta eso, ¿por qué tiene esa forma? Para esta clase se les recomienda bien que por su parte cuando quieran estudiar puedan meterse a esta página. Recuerden que esta presentación está subida al aula, ahí ustedes pueden hacer el link y les va a tirar, pero es la que ven en el laboratorio. En la parte de simulación, el lanzamiento de proyectil, la que trabaja. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que esperar? Y acá viene la pregunta que ahí muchos me están haciendo también, era el repaso de qué es lo que se había visto anteriormente. ¿Qué es lo que pasa? Que hasta ahora nosotros teníamos en la primera clase movimiento en una dimensión. Con el movimiento en una dimensión hablamos de que habría que hacer primero el estroboscópico. A partir del estroboscópico generar los vectores de velocidad, o dependiendo de la situación, al revés acá. Lo vamos a decir que solamente vaya para abajo. Voy a soltar un objeto desde una cierta altura. Estoy acá en la torre y voy a soltar el objeto hacia abajo. Entonces va a aumentar su velocidad. Ese es el movimiento estroboscópico, que ya deberíamos entenderlo. Después teníamos los vectores velocidad que van aumentando en su magnitud. Y teníamos el de aceleración. El inicial menos el final, la aceleración es constante y va en una dirección. Que sea positiva o que sea negativa, me lo va a decir mi eje de referencia. Voy a poner mi eje hacia arriba. Ese eje también habíamos hablado que es sumamente importante por el hecho de que cuando escribíamos los gráficos, cuando hacíamos los gráficos de velocidad versus tiempo, o el gráfico de aceleración versus tiempo, dependía mucho del valor si era positivo o negativo hacia dónde iba a ir. Entonces, ejemplo, la velocidad en este gráfico parte con un valor muy pequeño, 0, inicialmente es 0,
Y entonces vamos a poner acá el primer valor que es 0. Pero después empieza a aumentar, pero en el valor negativo. Entonces la ecuación va hacia acá. Ese sería mi gráfico de la velocidad versus tiempo. Porque inicialmente está quieto en mi mano, entonces 0, y a medida que pasa el tiempo va aumentando, pero con valor negativo, porque va en contra de mi sistema de referencia. Y la aceleración sería negativa constante. También habíamos hablado de obtener ecuaciones, que habían formas de obtener cierta información y ciertas ecuaciones. Y las ecuaciones al fin en general eran dos posibles ecuaciones. Y para eso es lo que quiero detallar ahora, esta parte que está acá. ¿Ya? ¿Qué pasa con las ecuaciones? Y lo primero que tenemos de las ecuaciones es lo siguiente. La aceleración es delta V partido en delta T. ¿Qué significa delta V? Delta V era la diferencia entre la velocidad final menos la velocidad inicial de los vectores. Partido por el tiempo, que perfectamente puede ser el tiempo final menos el tiempo inicial. El tiempo inicial siempre lo tratamos de considerar como 0. Entonces simplemente lo dejamos por tiempo. No tiempo final, sino que por el tiempo que transcurrió. Es una costumbre que tenemos. ¿Ya? Ahora, en este caso, en este ejemplo particular, la aceleración tiene un valor que es 9,8 o 10, que es la aceleración de gravedad. Entonces, nosotros podemos despejar en cierta medida la velocidad. La velocidad que va a tener el objeto en cualquier punto. Y va a ser simplemente la velocidad inicial más la aceleración de gravedad por el tiempo. Y esa es la ecuación que está ahí, la segunda. Velocidad inicial la pone como sub 0 por g por t, o delta t. Puede ser tanto delta t como t. Depende mucho del libro cómo considere el tiempo, considerando si el tiempo inicial o es 0 o no es 0. El segundo valor, la segunda ecuación, la podemos obtener del gráfico genérico, del más genérico de velocidad. ¿A qué se refiere? El más genérico de velocidad podría ser este caso. Que sea hacia arriba o que sea hacia abajo, da igual. ¿Qué se calcula? El área bajo la curva. Porque ya habíamos hablado que el área bajo la curva lo podemos calcular como mini rectángulos. ¿Ya? Esos mini rectángulos van a tener como base delta t. Todos van a tener exactamente el mismo delta t, pero la altura van a ser distintas. Las alturas que van a tener van a ser dependiendo de la velocidad que tienen. Entonces, cada uno de estos rectángulos va a ser la función velocidad que depende del tiempo por el delta t. Y la suma de cada una de estas áreas, de cada uno de estos rectángulos, me da la suma total. ¿Qué es el área bajo la curva? Algunos la pueden ver ya en algunos cursos de Mate 2 como la integral, en Mat 022, ¿ya? O el indicio a la integral. Entonces, si nos damos cuenta, el área bajo la curva va a ser B por delta t, dependiendo de la forma. Pero las unidades de velocidad por las de tiempo es delta x, ya que velocidad es delta x partido en delta t. Es la definición de velocidad. Entonces tenemos que el área es simplemente delta x. Siempre el área bajo la curva es delta x. Y en el caso de la aceleración, entonces si yo calculo el área bajo la curva, en este problema tengo delta x. Y en el caso de la aceleración, si yo calculo, y también lo habíamos hablado, el área bajo la curva de aceleración, obtendría delta v. ¿Cómo calcular delta x? Entonces sabemos que delta x es lo que vamos a calcular. Delta x va a ser
Y fíjense en el caso más general. Va a ser la suma de este cuadrado. Y el área de ese cuadrado va a ser la velocidad inicial con que partió el objeto, porque en T0 el tiempo negativo no existe. Voy a escribir ahí, el tiempo negativo no existe. Entonces va a ser B sub 0 por delta T, que es todo lo morado, ese es el área del rectángulo, más el área de este triángulo. Y el área de ese triángulo va a ser la mitad de un rectángulo. ¿La mitad de qué rectángulo? ¿De qué cuadrado? Va a ser delta T, que es la base, por esta diferencia, que es delta B. B sub 0, delta T, más un medio, delta T, pero delta B es aceleración por delta T. Entonces me queda aceleración por delta T. ¿Y qué aceleración es la única que tenemos hasta ahora? Sería la aceleración de gravedad. Y esa es la segunda ecuación. Entonces, en la ecuación de en una dimensión, habíamos hecho inconscientemente obtener esos dos casos. Yo les recomendé que al principio hicieran las ecuaciones dependiendo del gráfico, pero uno puede hacer la ecuación general para cualquier tipo de movimiento, que ahí van a estar las dos ecuaciones. Ahora, en la clase de hoy lo vamos a dar cuenta que son análogos. Que si yo quiero calcular delta X en este caso, en una sola dimensión, yo puedo calcular la distancia. Pero en dos dimensiones. Tengo que tener sumamente cuidado en eso, que tengo que tener que no son simplemente escalares, sino que tienen una dirección. Porque estoy en un plano ahora, estoy en un plano. ¿Ya? Para eso vamos a hacer este problema en dos dimensiones para obtener esas mismas ecuaciones. Y vamos a hacer lo siguiente. Una persona de 70 kilos es lanzada por un cañón. Entonces a una persona acá la vamos a lanzar. Esa persona hace esta trayectoria que está ahí hasta llegar al punto que está ahí. ¿Ya? Entonces lanzamos a esa persona de 70 kilos hasta que llegue. Espérenme un momento. Ahí que el internet como que se pegó. Entonces la persona tiene 70 kilos y es lanzada en el cañón hasta que llega a cierto punto. La vamos a lanzar desde una altura de 5 metros, que son acá, los 5 metros, y con un ángulo de inclinación de 30 grados. El ángulo que se forma con la horizontal son 30 grados. Aterrizando a una distancia de 21 metros. La distancia que hay desde el cañón hasta la persona que llega al suelo son 21 metros. La pregunta sería, modele la situación, nada más. Vamos a modelar y después vamos a buscar la rapidez, pero primero es modelar. Entonces voy a agregar una hoja acá. No tengo hoja. Ahí está. Vamos a agregar una hoja y vamos a hacer lo siguiente. Modelar es que aunque ustedes lo vean, háganlo todos ustedes de nuevo. Entonces tenemos acá el suelo. Tenemos este cañón que está a una altura de 5 metros. Ahí 5 metros. Y esta persona se lanza con un ángulo de, ¿cuánto era? De 30. Y recorre una distancia de 21 metros. Y tenía una cierta masa. La masa del objeto, ¿cuánto era? 70 kilos. Entonces vamos a poner como información adicional que la masa del objeto son 70 kilos. Ya. ¿Todo bien con el dibujo? Vamos a olvidarnos del de acá. Vamos a ver el dibujo que hice yo. Primera pregunta. ¿Qué es lo que origina que el objeto tenga esta forma parabólica? La Tierra, la naturaleza, ¿sí o no? Pero ¿por medio de qué? ¿Qué es lo que hace realmente la naturaleza? ¿Qué es lo que aplica
para que el objeto, en vez de ir hacia arriba, baje? ¿Alguien lo puede decir o lo puede escribir? La gravedad, ¿sí o no? Estamos todos de acuerdo que existe lo que es la gravedad, la aceleración de gravedad. Entonces tenemos que considerar que hay gravedad. Sí o sí, como está en la Tierra, tenemos que considerar que hay gravedad. Ya. Si no hubiera gravedad, pónganse en esa imaginación, que la gravedad fuese cero. ¿Hacia dónde debería ser la trayectoria del objeto? ¿Cómo debería ser o cómo podría ser primero? Recta. ¿Y hacia dónde? Ya, alguien dice que va a ser recta. ¿Así? Así, así, así. ¿Hacia dónde va ahí? ¿Así diagonal con 45 grados o con algún grado en especial? ¿Hacia dónde se lanza? Si o no, estamos todos de acuerdo que si no hubiera gravedad, por defecto, el objeto va a avanzar hacia donde partió originalmente, con ángulo de 30. ¿Sí o no? Pero realmente no llegó hasta allá. ¿Hasta dónde llegó el objeto? Llegó hasta acá. Desde el inicial al final no me importa, no estoy dibujando la trayectoria, estoy dibujando el vector. Lo que estoy dibujando es un vector que vaya desde su punto inicial a su punto final. Recuerden que así hacen los vectores, punto inicial, punto final. Pero si no hubiera gravedad, hubiera sido hasta acá. ¿Sí o no? La diferencia entre esos dos puntos, así lo voy a hacer lo más recto posible, es el que aporta la gravedad, ¿sí o no? Lo que aporta la gravedad. Y ese es el triángulo que está ahí. El verde es la trayectoria final. El peso sí se ve, la masa se ve afectado porque si tuviera gravedad, ahí Francisco pregunta, ¿y la masa? Sí, el peso se ve afectado porque el peso es una fuerza, es masa por aceleración. Eso es el peso, no la masa. Y es referente a la gravedad. Es por el hecho de haber gravedad y tener masa nosotros lo vemos afectado y caemos. Pero la pregunta era, ¿qué pasaría si no tuviéramos gravedad? Si no tuviéramos gravedad, sería solamente la trayectoria morada. Sería infinitamente para allá. Seguiría. Pero existe lo que es la gravedad y la gravedad empuja hacia abajo. Solamente empuja hacia abajo. Y la suma de esos dos vectores, suponiendo que no hubiera gravedad, más lo de la gravedad, lo da el trayectorio final, el azul, en mi dibujo. Entonces, fíjense acá lo que vamos a hacer. Si solamente, fíjense en el morado, solamente en el morado. Si yo lo lanzo con una velocidad inicial y yo quiero saber que la velocidad no se ve afectada, porque en el morado estamos suponiendo que no hay gravedad, estamos suponiendo. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera gravedad, aceleración de gravedad? Y yo quiero saber que después de 10 segundos, mi pregunta va a ser la siguiente. Imaginemos que acá hay 10 segundos. 10 segundos. Pero yo no quiero saber el tiempo, sino quiero saber la distancia. ¿Cuánta distancia recorrió si conozco la velocidad inicial? La distancia va a ser la velocidad por el tiempo, ¿sí o no? Porque si yo conozco el tiempo, ejemplo, acuérdense de esto, delta X es igual, o delta B, disculpen, delta B. O la velocidad, la definición de velocidad. Velocidad es delta X partido en delta T. Entonces, si yo tomo el delta T y lo paso para acá, tengo la distancia. Y esa es la distancia del vector morado si es que no hubiera aceleración. En 10 segundos avanza tanta distancia. En 20 segundos avanza el doble. En 30 segundos avanza el triple. Y todo va a depender de la velocidad inicial. ¿Estamos todos bien hasta ahí? ¿Alguna duda de por qué ese vector tiene ese valor? ¿Todo bien? Ya. Ahora, el vector rojo. El vector rojo, lo voy a checar acá, es el referente a lo que es la aceleración. Es solamente la aceleración. Nada más. Entonces nosotros podemos recordar de la ecuación que recién obtuvimos, esta de acá.
esa de ahí, que dice lo siguiente, y lo voy a escribir para los dos casos mejor. Delta X es igual a b sub 0 por t más 1/2 de la aceleración por t al cuadrado. Entonces, fíjense, el caso morado era simplemente que no hubiera aceleración, solamente eso. Con aceleración es como cuando hicimos el objeto que se dejaba caer de una cierta altura hacia abajo simplemente. Y era este. Entonces esto, la distancia que recorre, si la velocidad fuese 0, si el objeto parte de acá 0 hacia abajo, va a ser 1/2 de la aceleración, que en este caso es g, por t cuadrado. Y coincide, fíjense, coincide con el concepto de vector, que si yo tengo este vector morado y le sumo el vector rojo, si tengo el vector morado y le sumo el vector rojo, obtengo el vector azul. Entonces estamos exactamente con la misma ecuación, interpretación. Tenemos la misma ecuación en una dimensión, pero la tenemos en dos dimensiones. Pero el modelo que nosotros le enseñamos en la universidad, en esta universidad, es que ustedes pueden dibujar los vectores de esa forma. Y lo tienen que hacer de esa forma. Tienen que dibujar este vector morado, que es suponiendo que no hubiera aceleración, o en la parte que sin aceleración, y por separado la parte del GT de la aceleración. ¿Por qué hacemos esto? Porque fíjense en un detalle. Tengo dos triángulos. Yo conozco este pedacito, mide 5. Entonces, tengo las ecuaciones, las puedo sacar por Pitágoras, del triángulo grande, del más grande. El triángulo más grande me dice lo siguiente. Seno de 30, el seno de 30 va a ser el cateto opuesto, que va a ser 1/2 de gt cuadrado menos 5, porque es todo el vector menos 5, dividido por la hipotenusa. Y el coseno, que son números, el coseno y el seno de 30 lo podemos calcular. El coseno va a ser 21, porque conozco la distancia, que es 21, dividido por b sub 0t. Entonces, de este, yo puedo despejar b sub 0t. Si yo despejo b sub 0t, me va a dar lo siguiente. B sub 0t va a ser igual a 21 partido en coseno de 30. Coseno de 30, veamos, tiro la calculadora cuánto da. Ya esos cálculos no los hago yo, ya no me caliento la cabeza. Ocupo calculadora, coseno de 30, verifico primero con el seno de 90. Entonces, coseno de 30, 0,86. Y por lo tanto, 21 dividido me da 24.24. El vector morado, sí, b sub 0t, 24,24. Tengo este valor. Ese valor lo reemplazo en la primera ecuación, en la de acá. Sé cuánto vale seno de 30, sé cuánto vale g, 10 o 9,8, y puedo despejar el tiempo. Entonces ese es el procedimiento. El procedimiento, si ustedes lo hacen, acá lo dice paso por paso, primero el dibujo. Lo importante es que yo quería que entendieran ese dibujo. ¿Por qué ese vector mide b sub 0t? Lo podríamos ver como la suma de la ecuación más la parte con aceleración, pero también tiene una parte filosófica. Es como considerar que el objeto no hubiera sido afectado por la gravedad y la parte que afecta a la gravedad. Y obtendríamos la distancia total. Pero podemos aplicar ese triángulo que estamos hablando y obtener las ecuaciones. Porque si obtenemos de la primera, obtenemos el b sub 0t, la podemos reemplazar en la segunda para obtener el tiempo. Y si obtenemos el tiempo, ya sabemos cuánto vale b sub 0t, pues era 24,24. Y ahora que tenemos el tiempo, podemos despejar la velocidad.
Entonces, pregunta. ¿Alguien no entendió? ¿O quedó claro como el agua? Pregunten, porque cualquier detalle. Profe, a mí no me quedó muy ¿Sí? claro el vector rojo. El vector Así rojo. como de dónde sale cada cosa, cada en la ecuación. Ya. Ahora, vamos a agregar una hoja. Para eso, vamos a dejar caer un objeto desde una cierta altura. Primero, el paso estroboscópico. Después, los vectores, que van aumentando. Y el vector aceleración, que es constante. Hasta aquí, ¿vamos bien? Sí. Eso ya lo habíamos visto en una dimensión. Con esa información nosotros somos capaces de dibujar la velocidad en el tiempo y la aceleración en el tiempo. El tiempo no es negativo, entonces siempre tengo la mala costumbre de poner ahí. Ya, el V sub 0, como recién lo habíamos dicho, con el mismo ejemplo anterior, parte en cero. El dibujo no lo parte bien, pero parte con velocidad cero y va depende de mi sistema de referencia. Hay que definir el sistema de referencia. Vamos a considerar que lo positivo para arriba. ¿Ya? Entonces, mi velocidad va a ser así. Y en el caso de la aceleración, va a ser así. ¿Sí o no? ¿Todo bien? Sí, Ya, oigan. todo bien. Pregunta. En este gráfico, desde el momento en que lo lanzo, voy a poner con morado, desde el T0 hasta que el T final, que vamos a poner que acá está el T final, ¿qué es el área bajo la curva? La distancia, creo. La distancia. ¿Cómo recordarte? ¿Cómo, si tienen esa duda, fíjense en esto? BT, B por T. ¿Qué T unidad te da velocidad por tiempo? Si no lo recuerdan, vean las unidades. Velocidad en metro partido en segundo, el tiempo segundo. Te da metros. ¿Qué se mide en metros? La distancia. Entonces, esta es la distancia. Todo lo que está debajo, en el área bajo la curva, es delta X, ¿sí o no? Sí. Ya. Calculemos el área bajo la curva. ¿Cómo la calcularías? Es un triángulo, ¿sí o no? Pero se parece a un rectángulo. Sí. Sería la velocidad por delta T o T final partido en 2, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Eso es mi delta X. Delta X es la distancia que hay desde el inicio hasta el final, ¿sí o no? Sí. Desde el inicio hasta el final, es la distancia, acuérdate de eso. Ahora, el segundo gráfico, o, o lo podemos ver de esta forma también. ¿Qué significa la aceleración? ¿Qué es la aceleración? La aceleración es delta V partido en delta T, ¿sí o no? Sí. ¿Qué es el delta V? Es la velocidad final menos la inicial. ¿Pero cuánto valía la inicial en este problema? El lanzamiento en caída Cero. libre. Cero. Delta T. Y es el área bajo la curva, ¿sí o no? El área bajo la curva es mi delta V, o en este caso mi velocidad final, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. No, no está bien claro. Fíjate en las unidades, A por T. A es metros partido en segundo cuadrado y el T es segundo. ¿Qué me queda? Metros partido en segundo. ¿Qué Ah, unidades tiene ya, el metro sí. por segundo? Velocidad. La velocidad. Realmente no es velocidad final, sino que es delta V. Siempre es delta V. Pero la velocidad inicial era cero, porque en este caso es caída libre.
Entonces yo puedo escribir delta B, pero si escribo delta B, acá también tengo que conseguir delta B. Y fíjate, acá yo puedo reemplazar eso. Delta B, el área bajo la curva. ¿Cuál va a ser el área bajo la curva? Delta B en el gráfico de aceleración va a ser la aceleración por el tiempo, ¿sí o no? Sí. Esta ecuación yo la reemplazo acá. Y me va a quedar aceleración delta t cuadrado partido en 2. Reemplacé este delta B del segundo gráfico. Aceleración tiempo. En resumen, cuando ustedes hacen caída libre, cuando ustedes calculan caída libre, la distancia que recorre se calcula de esta forma. Esa es la fórmula de caída libre de calcular la distancia. Algunos se la saben de memoria, pero yo la dedujimos. ¿Qué significa? Que la distancia que recorre es esto, es cuánto mide este vector, ¿sí o no? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya. ¿Y este vector cuánto mide? En caída libre. La misma fórmula. De ahí sale. Ah, ya, sí. Ah, qué clarito. Es la distancia que recorre un objeto en caída libre. Lo había dicho. El azul es la distancia que recorre un objeto sin aceleración y lo morado es considerar que el objeto recorre desde esta altura y se deja caer solamente por la gravedad. ¿Se entendió? Sí, ¿Sí? sí, clarito. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más? Profe, ¿Sí? es que yo quedé cuando sacó el coseno de 30 y sacó la velocidad por tiempo, ¿Ya? ahí me perdí un poco. ¿Podrías seguir explicándolo cuando pasó como al seno? Ya. Por Acá está favor. el dibujo. Bueno, no voy a usar mi dibujo porque está bien feo, pero voy a usar el dibujo que está acá. Ese triángulo que está ahí. ¿Es el mismo, sí o no? Primero, ¿es el mismo o no? El que está haciendo la pregunta. ¿Cómo? ¿Este triángulo que está acá es el mismo que utilicé yo? ¿Se parece? ¿Es idéntico? ¿O no Sí. ves tú que es el mismo? Ya, el mismo. Para que tengan confianza, porque si piensan que lo estoy engañando a usted, es el mismo. Ahora, el único ángulo que tenemos es este. Entonces, solamente a este triángulo que está acá le podemos aplicar funciones trigonométricas, porque no conocemos el otro triángulo. Este no lo conocemos, este ángulo. Solo conocemos el de 30. Para ese triángulo que puse en morado, ¿qué funciones trigonométricas conocemos? Seno, coseno y tangente. Seno de 30. ¿Cuál es la definición de seno de 30? ¿Cuál que preguntó? ¿Cuál es? Definición de seno va a ser siempre, recuerden, si se los llega a olvidar, es el cateto opuesto, ¿ya? Que en este caso, ¿cuánto mide el cateto opuesto? El cateto opuesto es todo esto menos este pedacito. ¿Por qué? Porque esto es lo importante. Este valor, que lo recién lo había calculado con su compañero, es toda la distancia, es toda la distancia, es todo esto. Pero yo no quiero todo eso. Yo quiero este pedazo no solamente. Tengo que restarle 5. Por eso es menos un medio de g, que ahí lo aproximan inmediatamente y ponen 5, considerando que g es 10 aproximadamente, de delta t cuadrado menos 5. Dividido, por la definición de seno, por la hipotenusa, que sería b sub 0t. Si este b sub 0t que está dividiendo lo paso al otro lado considerando que no es 0, me va a quedar así la ecuación, que es esta. B sub 0, B sub 0t, seno de 30, seno de 30. Todo eso, todo eso. Esa con seno. Ahora coseno. Coseno de 30 va a ser igual a ¿qué? Al cateto adyacente. ¿Cuánto mide el cateto adyacente? La distancia
que en el dibujo era la distancia que hay desde acá hasta acá. 21. Entonces me da 21 dividido en ¿qué? De nuevo por la hipotenusa. B sub 0t. Y nuevamente la hipotenusa la voy a pasar para otro lado. Y me quedaría B sub 0t, B sub 0t, coseno, 21, 21. Entonces acá tengo las dos funciones trigonométricas. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ya. Y tenemos que resolver, porque fíjate, tenemos un sistema de ecuaciones, al fin y al cabo un sistema de ecuaciones. Este coseno de 30 es un número. El coseno de 30, ¿cómo se escribe? Sería 0, 30, 45, sería raíz de 3 medios, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Seno de 3. Entonces, todo esto, este coseno de 30 lo puedo borrar. Lo borro con mi lápiz mágico y voy a poner ahí que no es coseno, sino que es raíz de 3 medios. Es un número. A ver, lo que voy es un número. También puedo hacer exactamente lo mismo con seno de 30. Seno de 30 es un medio. Un medio. Ahora, tengo dos ecuaciones. Una con todo esto. Esta es mi nueva variable. No, aquí hay dos variables, acá hay dos variables. Tengo dos ecuaciones, dos variables las puedo resolver. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo mentalmente voy a despejar esta. De la primera, si yo despejo esa, voy a obtener que va a ser 21 dividido entre raíz de 3 medios. Ahí. Y esta variable la voy a reemplazar en la segunda. ¿Por qué? Si la reemplazo en la segunda ecuación, me queda 21 dividido en raíz de 3 medios por 1 medio igual a 5t cuadrado, o delta t de lo mismo, menos 5. ¿Puedo despejar t? ¿Puedo saber el valor de t? A lo que voy es que ahora viene la pregunta, siempre fue, resuelva este sistema de ecuaciones. Póngale las letras que quieran, pero era simplemente encontrar el valor de x y y, o en este caso b y t. B sub 0 y t. Nada más, eso le están preguntando. Entonces, para la gente que no tiene mucha práctica con eso de las ecuaciones, es como lo mismo. Por si acaso, la primera ecuación es lo mismo que decir x por y igual a 21 raíz de 3 medios. Entonces, me quedaría, ¿qué me quedaría? Me quedaría un 21 por 2 dividido en raíz de 3. Que me estaría dando 24,24, que lo habíamos dicho recién en el ejemplo. Esa es la primera ecuación. Y la segunda ecuación es xy igual a 10 y cuadrado menos 10. Entonces es resolver ecuaciones, pero en vez del x y el y, porque están acostumbrados matemáticos a usar xy, acá es b por t. Es despejar la b, el v, y despejar el delta t. Calcular la velocidad y calcular el tiempo. Es resolver un sistema de ecuaciones. ¿Cómo lo resuelvan? Hay tres métodos. Está el de sustitución, el de igualación y el de reducción. Sustitución, igualación, reducción. Sí, están esos tres métodos. O por matrices, si es que llegan a saber matrices, que después lo verían en mate 2 o en mate 3. Pero se puede resolver. Entonces, no sé si aclaré la duda. Sí, profe. ¿O era? ¿Ah? Sí, me quedó súper claro. Entonces, simplemente resolver. Ya como resuelvan es una cosa. Yo usé un método. Despejé el v sub 0t, lo reemplacé en el otro y podría obtener yo el delta t. Obteniendo el delta t, puedo volver hacia atrás y calcular el v sub 0 en la otra ecuación. Es como resolver el sistema de ecuaciones. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Que me extraña que no tengan duda. Entonces, eso es el lanzamiento de proyectil. Si se dan cuenta, el lanzamiento de proyectil, en la primera parte, por lo menos en este vector, en este triangulito, estábamos calculando las distancias. Teníamos el triángulo de distancias. Cuando a uno le dicen calcule el triángulo de distancia, se refiere a eso. Ahora,
podríamos calcular el triángulo de velocidades. ¿Cuál es la diferencia con lo que vimos recién? Vuelvo a explicar. Todo lo que hicimos recién era preguntándose qué pasaba cuando el objeto no tenía gravedad y a seguir su movimiento y podíamos calcular el delta X. Caía libre cuando el objeto se ve afectado solamente por la aceleración de gravedad y la suma de los dos fenómenos para darle la trayectoria final, la distancia que recorre. Pero también podemos calcular el de velocidad, el triángulo de velocidad, que va a ser el análogo. La velocidad con que recorre en esa dirección siempre el objeto, la velocidad con que recorre siempre el objeto en esta trayectoria, que sería el v sub 0, ¿ya? La velocidad con que el objeto parte desde 0 y llega hasta el final, la velocidad final del objeto, como si fuese caída libre, y la suma de esos dos me va a dar la velocidad final del lanzamiento de proyectil. Lo que estamos diciendo es que la velocidad de lanzamiento de proyectil es lo mismo que considerar el objeto que no se ve afectado por la gravedad y agregando el que solamente se ve afectado por la gravedad. Y es la definición de aceleración, por si acaso, si no se dieron cuenta. Aceleración, delta V partido en delta T, despejo delta V, aceleración por delta T, velocidad final menos velocidad inicial, y la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración delta T. Es la segunda ecuación de la que vimos en una dimensión, que volverá a la primera PPT. Acá. Recién hicimos este. Aquí estuvimos casi toda la clase. Pero este es sumamente fácil. Porque se hace lo mismo. Si yo lanzo el objeto y el objeto hace así, lo primero que yo me pregunto es ¿qué pasaría con la velocidad si no hubiera gravedad? Después me pregunto qué pasaría si hubiera solamente gravedad. Y la suma de eso me da la velocidad. Y hacemos exactamente los triangulitos y toda la... Pero, no es distancia ahora, por si acaso estamos con velocidades. ¿Qué significa? Que no podemos aplicar ahora la distancia. No sabemos, voy a ponerlo en morado, que esto mide 21. Eso no mide 21 porque estamos hablando de velocidades, no de distancia. Mucha gente cuando hizo estos problemas se equivocó en eso. Cuando en las pruebas de los semestres pasados pensaban que el triángulo era el mismo porque uno ve y dice, pero si es la misma forma, no es el mismo triángulo, es visto desde dos puntos distintos. En uno estoy parado desde solamente las distancias y en ese caso, si fuese en distancia, puedo poner 21 porque sé que la distancia que recorrió es 21, pero ahora es el triángulo de velocidad. Entonces simplemente reemplazar los valores porque yo ya tengo la velocidad inicial, tengo este y puedo calcular ese. El último triángulo de velocidad es el más simple porque tengo la velocidad inicial. Conozco el tiempo lo calculé del triángulo anterior. Entonces el tiempo por G, porque si se dan cuenta cada solución les dice que el tiempo ¿dónde está? El tiempo es 1,85, si lo calcularon bien. Y si el 1,85 lo multiplican por G, le va a dar 18,5 aproximadamente. Si la G es 10, lo consideramos como 10. Entonces, si esto es 13 y esto es 18, podríamos calcular la suma. Pero teniendo una consideración, son vectores en un plano. Por lo tanto, no es llegar y sumar 13 más 18. No. Tenemos que aplicar trigonometría de vectores. Y para eso pueden usar el teorema del coseno del triángulo, ¿se acuerdan? O el teorema del seno.
para poder calcular el V sub F. Porque son vectores, son flechas, no es llegar y sumar 13 más 18, ¿ya? Y ahí también hubo mucha gente que llegaba y sumaba y estaba malo. Porque eran vectores, entonces hay que aplicar el teorema del seno, que sería el V sub F al cuadrado, este al cuadrado más este al cuadrado, menos 2 veces este cateto por el ángulo de 60, que es lo opuesto. O el del seno, que sería seno de 90 dividido podría ser por 13,1, va a ser igual a seno de 60 dividido por el 16,5. Acá el 16,5 no es... por la velocidad, si es que me preguntan que podría obtener el ángulo. Pero es simplemente ocupar seno y coseno, trigonometría, para poder calcular eso. Eso igual lo vamos a reforzar ya la próxima semana. Pero quería recalcar ese error que es bien habitual, que mucha gente no entendía lo que estaba haciendo y pensaba que este triángulo que estaba acá era exactamente el mismo triángulo que estaba acá y cometían el error de poner 21 o cosas que no eran. Este es el triángulo de velocidad. Y el de velocidad tenemos que considerar que son vectores. Entonces este valor y ese valor tenemos que aplicar propiedades trigonométricas, pueden ser la ley del seno, la ley coseno. Acá se les recomienda que ocupen la ley del coseno. La ley del coseno es que se centren en un lado de este triángulo que no conocen, imaginemos velocidad final. El ángulo opuesto, como yo sé que es 60, porque acá hay un triángulo de 90 grados. Entonces, si esto es 30, 90, tiene que ser 60. Entonces, digo, el valor al cuadrado del que está opuesto a 60 va a ser los otros dos valores, cada uno al cuadrado. 13,1 al cuadrado más 18,5 al cuadrado. Esta es la ley del coseno. Menos 2 veces el 13,1 por 18,5 y todo eso multiplicado por coseno de 60, por eso se llama el teorema del coseno, la ley del coseno. Y ahí podría calcular el V sub F. Y ya con el V sub F podría calcular, si es que me preguntan el ángulo, con que este ángulo que está acá, también lo puedo calcular con el teorema del seno. ¿Alguna duda? Entonces, sin más, las conclusiones serían que tenemos que relacionar primero que todo lo que vimos en una dimensión se puede aplicar en 2 dimensiones. Todos los procedimientos. Y que esa proyección que habíamos hecho lo podemos representar en el lanzamiento de proyectil. Y que para el lanzamiento de proyectil vamos a usar la geometría, que es lo más importante. Estos triangulitos. Y por medio del triángulo de velocidad y el triángulo de desplazamiento, por eso se llaman así, por eso cuando las preguntas, las pruebas le pongan haga el triángulo de desplazamiento, se refiere al primero que vimos, haga el triángulo de velocidad, que es el segundo, para poder calcular los valores. Entonces siempre, como recomendación, el modelo es escribir las ecuaciones vectoriales de desplazamiento y velocidad, dibujar los triángulos, el de velocidad y el del desplazamiento, y resolver la incógnita. Les voy a dejar como tarea, no va a ser evaluar ni nada, pero que hagan estos dos ejemplos, estos dos ejercicios. Les vuelvo a decir que la próxima semana vamos a volver a retomar la idea general. La próxima semana las 2 clases que tenemos simplemente resumen, porque ya vimos hasta el día de hoy, yo me adelanté, y ya hasta con la clase de hoy ya vimos todo el contenido. ¿Por qué digo que me adelanté? Porque la clase por cátedra, la próxima semana, el día martes, era volver a ver movimiento circular, pero acelerado. Y ya lo vimos. Vimos los dos juntos. Yo no traté de rellenar y los junté los dos. Pero tenían que haber sido separados. ¿Por qué hago eso? Es como para pegarle un golpe en la realidad y así estudien, aprovechen de ver el video y volver a ver eso la próxima clase, la próxima semana, volver a explicarlo todo de nuevo, pero ya entiendo que ahí ya no se les va a hacer tan extraño. Y esta clase sí es completa, la de vectores. Esta corresponde al día de hoy, el lanzamiento de proyectil, y esta es lo que hay que hacer para el lanzamiento de proyectil. Y el día jueves, ejercitación, dudas y cosas por el estilo para rematar ya esta unidad. Ya, recuerden que las clases son grabadas y ustedes las pueden ver cuando estimen conveniente. Recuerden inscribirse al laboratorio si no se han inscrito. Recuerden ver las ayudantías,
informaciones varias que están en el aula y revisar por lo menos 2 veces diarias el aula, incluyendo los sábados y domingos por cualquier tipo de información. ¿Ya? Entonces, sin más, lo estaríamos viendo. Cuídense, que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao, profe. No, profe, Chao, muchas gracias. profe. Chao, profe.